Hola jóvenes, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a iniciar con lo correspondiente a nuestro bloque número 3, que sería el único bloque de nuestro contenido temático y se titula Los prototipos textuales y sus características. Y en esta ocasión, bueno, vamos a ver tres de ellos, que es la narración, la exposición y la argumentación. Y bueno, vamos a empezar con explicarte lo que eh, tiene que ver con los textos narrativos. Y bien, aquí nos dice que como una parte introductoria podemos entender como un texto narrativo que se caracteriza por contar una historia, ya sea de un relato ficticio o imaginario. ¿Ok? Creado por el autor. Dice que es un género narrativo, es completamente amplio y que los textos narrativos pueden inclusive tener o desarrollarse con elementos literarios y que los escritores es muy común eh, poder desarrollarlos en espacios determinados, inclusive tomar en cuenta ciertos artículos periodísticos, noticias o crónicas. Y dentro de un texto narrativo, los más comunes son los cuentos y las novelas. Bien, la definición de un texto narrativo. Se puede entender que es aquel que incluye el relato de acontecimientos que se van a desarrollar o se desarrollan o se desarrollarán en un determinado lugar, en un tiempo y un espacio establecido. Además de que dentro de ese hecho o acontecimiento está la participación muy importante de personajes, ya sea reales o imaginarios. ¿Cuáles son, desde el punto de vista metodológico, los componentes de una narración? Bueno, es la introducción, el nudo y el desenlace. La introducción nos dice que es la que te permite dar una explicación muy general de en qué consiste el hecho o acontecimiento, el nudo, que es la parte en donde surge el tema principal del texto, y en ese caso el desenlace en donde se desenvuelve el conflicto. Cuando analizamos, muchachos, un texto narrativo, tenemos que dejar bien en claro la importancia de el papel que juega el narrador, es decir, el narrador es la persona que está contando o en su caso el responsable de haber escrito ese relato, esa historia, esa novela, esa crónica, ese cuento, o sea, el autor principal que puede ser parte del puede ser parte de los personajes o en su caso solamente es quien conoce con exactitud lo que piensan y la forma en cómo van actuando cada uno de los personajes. Y aquí dice precisamente porque puede aparecer en primera persona, en segunda o en tercera persona. Por eso también es llamado como omnisciente. Que dentro del texto narrativo existen dos tipos de personajes, los principales y los secundarios. Bien, dentro del texto narrativo existen dos elementos, los internos y los externos. Los internos tienen que ver más con el aspecto subjetivo, como por ejemplo el narrador, como ya les expliqué, es la persona que está contando el hecho o acontecimiento, o en su caso el autor, quien lo está escribiendo. El espacio, que es el contexto en donde se desarrolla esa historia, ese cuento, o en donde se lleva a cabo tal suceso, y el tiempo. Puede ser algún hecho o acontecimiento ocurrido en una época determinada, en un pasado, hace 10 años, o en su caso, a futuro, ¿no? Y aquí podemos estar manejando inclusive también elementos imaginarios o elementos ficticios. Y bueno, también están los elementos externos, como por ejemplo, hace referencia a todas las características textuales que forman parte de esa obra escrita. Por ejemplo, secuencias, fragmentos, capítulos, textos, hasta inclusive imágenes o dibujos. Bien, los tipos de textos narrativos
se clasifican en dos, cuáles son el cuento y la novela. Dentro del cuento está la historieta y está el diario de vida. Y dentro de la novela está la crónica y la biografía. Para que podamos entender y comprender cada uno de ellos, bueno, aquí está la definición de manera muy resumida. Y bueno, aquí dice que el cuento se caracteriza por ser una narración literaria corta, manejada con un lenguaje muy coloquial y muy sencillo para una mejor comprensión. La novela es una narración que también contiene elementos literarios, pero en donde intervienen varios personajes que son los que hacen prácticamente más interesante la trama o el desarrollo de la trama. La historieta. Aquí, digamos, a diferencia del cuento y la novela, la historieta interviene en personajes, muchas veces dibujos animados, o en donde se clasifican o se caracterizan más que nada porque cada personaje cuenta con una especie de globo en donde encierra el diálogo que está expresando o manteniendo con con otro personaje o dentro de un proceso comunicativo. ¿Ok? El diario de vida. Dice que está compuesto por una serie de relatos producidos por el autor. Es decir, yo puedo ser el autor de mi diario de vida, sí. Consiste, pues nada más que nada, en llevar un registro de cómo me fue el día de hoy, qué me ocurrió, qué sentí, de qué manera resolví si hay algún problema o narrar y describir con detalles cómo fue desarrollándose mi día y hasta inclusive cómo me siento en el momento en que lo estoy culminando. Y es decir, se pueden tener también como un registro. La crónica dice que incluye que es un relato de un acontecimiento ordenado de forma cronológica, por eso su nombre crónica, porque se ordenan los hechos o acontecimientos por ya sea como fueron ocurriendo o inclusive por fechas o por años. ¿Ok? Y finalmente, bueno, la biografía que nos dice que es aquel en donde se narra la vida de una persona. Y generalmente en una biografía estamos hablando de un personaje público, de un personaje que es parte de la historia o de algún personaje que es una figura de importante para un determinado sector social. Puede ser algún artista, puede ser algún escritor, puede ser algún autor de determinado libro o inclusive de algún personaje del ambiente político. ¿Ok? Y bien, chicos, pues hasta aquí culminaríamos nuestro tema correspondiente al texto narrativo. De igual manera, te voy a dejar un ejercicio para que lo puedas materializar los conocimientos adquiridos de este tema. ¿Ok? Quedamos pendiente. Muchísimas gracias.